Buenos días a todos los oyentes de la Radionómica 99.7, la radio de la economía actual. Hoy tenemos junto a nosotros una invitada muy especial, la experta en finanzas y economía, Octavia Mundaca, junto con su socia Sharon Maleo. Buenos días, Octavia, y buenos días, Sharon. ¿Cómo están? Buenos días, Manolo. Nosotros estamos muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también muy bien, gracias. Muy a gusto de poder tenerla aquí el día de hoy. Cuéntanos un poco sobre ustedes para que la audiencia también tenga la oportunidad de conocerla. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Yo actualmente me encuentro trabajando en Economac Chile, la cual es una empresa que se encarga de analizar el balance anual de la economía chilena, su progreso a lo largo de los años y cómo ha cambiado el sistema económico. Yo trabajo junto a Octavia en Economac como una analista de la economía chilena. Sharon, ¿tú naciste aquí en Chile? No, yo no nací aquí, me mudé hace un par de años gracias a la oportunidad que me dieron de trabajar en Economac. ¿Y tú, Octavia? Sí, yo nací en Chile, pero a los 17 años me ofrecieron una beca en la Universidad de Oxford para estudiar economía y gestión, y volví hace unos par de años también por el trabajo. Supongo que fue un gran cambio para ti volver a Chile. Cuéntanos un poco acerca de cómo te adaptaste a tu tierra natal después de tanto tiempo. Sí, la verdad fue un gran cambio, la cultura es muy distinta, pero para serte sincera, el mayor cambio fue respecto a mi trabajo, ya que como ya mencionaste, yo me dedico a analizar y evaluar la economía en Chile, y como venía de un país extranjero, me tomó un tiempo realizar un verdadero análisis para mi propia perspectiva. A partir de este análisis puedo definir a Chile como un país con una apertura económica gigantesca, además de que está claramente bajo el marco del neoliberalismo. En torno a esto también lo catalogué como un país dependiente de la economía mundial y que en realidad el verdadero negocio de Chile son los consumidores, es decir, lo que la ciudadanía necesita, demanda y consume. Pero tampoco quiero confundir a los oyentes. Un fuerte peso de nuestra economía también son las materias primas, como el cobre, la agricultura y la pescadería. Sí, tienes razón. Chile ha experimentado grandes alzas en su crecimiento en los últimos 30 años gracias a su apertura mundial y por consecuencia el rol del mercado en Chile, ya que prácticamente es el que modera y maneja la economía. El Estado solo funciona como un ente regulador. Pero tampoco lo veamos desde un punto de vista tan positivo. Nuestros oyentes saben que por más crecimiento que ha tenido el país, el desarrollo no ha sido equivalente. Sí, es precisamente eso lo que me tomó por sorpresa en mi análisis, ya que según estadísticas como el PIB, Chile tiene una gran economía, pero si vemos estadísticas como el índice Gini en el 2016, que indica la distribución de riquezas con respecto a los ingresos de todos sus habitantes, Chile se encuentra en una escala del 45 al 49, siendo cero la igualdad perfecta. Esto nos hace ver que por más que Chile haya crecido económicamente, su desarrollo se mantiene al debe, y la repartición de riquezas solo beneficia al sector más privilegiado. Es muy interesante lo que mencionas, Octavia. Chile necesita cambios y creo que el desarrollo se verá en ascenso cuando las riquezas que existen se distribuyan y el Estado tome una posición más acertada con respecto a las necesidades económicas de sus ciudadanos. Aunque me gustaría seguir conversando del tema, tenemos preparado para ustedes una actividad que se llama Preguntanómica, donde vamos a probar cuántos saben realmente de la economía chilena y de su desarrollo. Octavia, la primera pregunta es para ti y dice así. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio de Chile en los últimos 30 años? Buena pregunta. Justamente de eso ayer hablaba con mi colega Peter. Ambos concordamos en que 4,54 periódico es la cifra que representa la tasa de crecimiento promedio en Chile en los últimos 30 años. Pero eso es hasta el 2019 solamente, ya que no pudimos obtener la información del 2020 y 2021, suponemos que es debido a la pandemia. De hecho, en el momento de ver el gráfico nos damos una idea instantánea de cómo ha sido el crecimiento económico de Chile, ya que muestra sus altas y sus bajas durante los años. El momento en que Chile ha presenciado su mayor tasa de crecimiento es en el año 1992, con un 11,169, gracias al auge de las exportaciones entre 1986 y 1991 con el creciente aumento de las exportaciones de frutas frescas y productos manufacturados. Por eso Chile es el que experimentó el mayor crecimiento dentro de América Latina. Sin embargo, en el 2009 tuvimos una crisis económica que afectó a gran parte del mundo. Esta golpeó con fuerza a los sectores de las construcciones de las industrias y la pesca, ya que fue castigada adicionalmente por el virus ISA que afectó a las salmoneras. De todas maneras, el crecimiento promedio en Chile durante los últimos 10 años ha sido, en comparación a los demás de la década, la de menor crecimiento en promedio, más o menos 3,3%. Desgraciadamente, de momento, el porcentaje del crecimiento de Chile aún no se ha publicado para los años 2020 y 2021,
y esto se relaciona directamente con las distintas varianzas que han sufrido producto de la pandemia. Por otra parte, Sharon, en torno a este tema, sabemos que se genera una amplia incertidumbre y por lo mismo es que te queríamos hacer esta pregunta. Dice así, ¿cuál es el crecimiento esperado para Chile en 2021? Importante tema de discusión. Hasta el momento sabemos que el año pasado el FMI proyectaba un crecimiento del PIB del 4% para el 2021. La cifra ha aumentado progresivamente con los meses, elevándose en febrero al 5,8% y a comienzos del marzo al 6%. El último informe la sube aún más teniendo en cuenta que la economía chilena crecerá el 6,2% en 2021. Pero dejando un poco de lado la cifra, tenemos que recordarle a los oyentes que estos han sido años especiales de incertidumbre con respecto a la mayoría de los temas y no se puede esperar una proyección completamente asertiva si la situación a nivel mundial y país se modifica constantemente. Totalmente de acuerdo contigo, Sharon. Pero debemos recordar de todas maneras que esta incertidumbre se originó un poco antes de la pandemia, por lo menos en Chile. Eh, entonces, es por esto que te deberíamos preguntar, o al menos planeamos esta pregunta, ¿cómo afectó el crecimiento esperado de Chile la crisis social vivida en octubre del 2019? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Fue un interesante momento para Chile. Durante ese periodo, la actividad económica cayó un 3,4% interanual, lo que se traduce, perdón, en un grave desplome para la economía, obviamente siendo ocasionado por el impacto de la crisis social. La actividad económica se vio afectada por el desempleo de las actividades de servicios, comercios e industria manufacturera. En los servicios destacaron las caídas de educación, transporte, servicios empresariales, restaurantes y hoteles a lo largo de todo Chile. Fue un estancamiento económico, la sociedad produjo un quiebre en la estabilidad del año, lo que produjo posteriormente la dicha caída. Me parece muy interesante lo que menciona y me parece perfecto porque no todos le tienen claro en un 100%. Como comunicador económico creo que es necesario que la población o al menos nuestros oyentes estén informados. Por esto mismo, ¿nos podrías comentar qué es el IMASEC y para qué sirve? Bueno, el IMASEC es un indicador elaborado por el Banco Central que significa Índice Mensual de la Actividad Económica, lo cual se traduce en una estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía en un determinado mes, a precios del año anterior. Su variación interanual constituye una aproximación de la evolución del PIB. En torno a esto, podemos decir que el IMASEC sirve para evaluar el mercado chileno con mayor continuidad y analizar el ciclo económico de los ámbitos que lo componen. Muchas gracias, Sharon, por la respuesta tan acertada. Siguiendo la misma línea informativa, la siguiente pregunta para ti es para ti, Octavio. Si nos pudieras comentar, ¿qué nos dice el IDH sobre Chile? Bueno, se establece que el Índice de Desarrollo Humano, o IDH, para Chile en 2019 fue de 0,851, por lo que el país se mantiene en una categoría de países de desarrollo humano muy alto, entre otras naciones de Latinoamérica. Para explicar los resultados que ponen a Chile en la cabeza de este ranking en América Latina, conviene desagregar las variaciones que componen al índice y su evolución en el tiempo, ya que como entre 1990 y 2019 la expectativa de vida al nacer creció en 6,7 años, la media de los años de educación en 2,5 años, la escolaridad esperada crecieron en 3,5 años y el Producto Nacional Bruto aumentó en 155%. Algo o una información más bien particular e interesante para agregar y para quienes nos oyen es la distinta forma en la que se han realizado las proyecciones económicas trimestrales en Chile durante estos 2 años de pandemia en el escenario, y porque en el escenario central del IPOM se proyecta un crecimiento de Chile para el 2019 que sube en un rango de 6 a 7% y que en su primer trimestre aumentó 0,3%. De todas maneras, no se ha podido conocer más proyecciones respecto a los siguientes trimestres de este año, gracias a la difícil situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Bueno, es hora de pasar a la siguiente sección de nuestro programa, en la que vamos a hablar respecto a políticas públicas y económicas e informaciones importantes para nuestro oyente. Sharon. Ahí. En primer lugar, me gustaría reconocer la importancia del PIB, el Producto Interno Bruto, dentro del desarrollo de Chile.
Inicialmente tenemos que dejar en claro que el PIB nos indica el crecimiento económico de un país, es decir, el aumento de su capacidad de producción de un año a otro, considerando la suma de todos sus bienes, servicios e inversiones producidas dentro de este. Considerando lo anterior, creemos que el PIB es un importante indicador de análisis en torno al desarrollo, a pesar de que se traduzca como la medida de crecimiento, sus repercusiones y análisis si afectan de un modo directo en la curva del desarrollo del país, creando, por ejemplo, la relación entre producción y renta o la relación entre producción y desempleo. Esto se genera por la consecuencia de la relación entre el crecimiento del PIB y el aumento de las rentas, ocasionando una mayor cantidad de necesidades satisfechas, ocasionando la necesidad de más trabajadores, disminuyendo el desempleo, siendo un clave índice de desarrollo. Muchas gracias, Sharon, por la información. Por honor al tiempo, voy a comenzar con la presentación de políticas públicas en Chile durante el último periodo pandémico. La primera política a presentar lleva por nombre Programa de Canastas de Alimentos para Chile, o más bien conocida solo como Plan de Alimentos para Chile. Esta se llevó a cabo en dos ocasiones, la primera en una entrega de 2,5 millones de canastas y la segunda con 3 millones de canastas repartidas, priorizando obviamente a los enfermos de COVID. Comenzó el 13 de julio y terminó eh, no, comenzó el 13 de julio de 2020, no puedo recordar dónde terminó exactamente. Esta política estaba dirigida hacia familias más vulnerables y la clase media en cuarentena por la pandemia del COVID-19. Sharon, ¿nos podrías decir cuáles fueron las necesidades públicas para elaborar esta política? Fueron tanto la obtención de alimentos y artículos de necesidad básica, debido a las medidas implementadas para mitigar el virus COVID-19, como la escasez de recursos monetarios debido a los bajos ingresos en el hogar de las familias vulnerables y clase media debido a la poca movilidad implementada en cuarentena. Y Octavia, ¿tú nos podrías comentar un poco acerca de su impacto beneficioso? Sí, por supuesto. Este impacto fue que las familias recibieron una ayuda en su presupuesto mensual destinado a los gastos alimenticios y de limpieza, generando en consecuencia un alivianamiento de preocupaciones en los gastos de las familias en los recursos de necesidad privada. Asimismo, también se produjo una menor probabilidad de contagios y propagación del virus COVID-19, generada anteriormente por la movilización de las familias para la adquisición de alimentos y artículos de aseo, generando un poco cumplimiento efectivo de las cuarentenas. Bueno, la segunda política que presentaremos es de protección al empleo. Su objetivo fue proteger la fuente laboral de los trabajadores, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del seguro de cesantía. Esta puede ser implementada si se suspende el contrato del trabajo por acto de autoridad. La Ley de Acceso Flexible modifica transitoriamente los requisitos del seguro de cesantía e incrementa el monto de los giros de la Ley número 19.728. Asimismo, perfecciona los beneficios de la Ley de Protección al Empleo número 21.227, por lo que también incrementa los montos del Pacto de Suspensión Laboral de acuerdo con los porcentajes y giros establecidos en esta nueva ley. Esta ley se encuentra vigente hasta el 6 de junio del 2021 y podría extenderse mediante la emisión del Decreto Supremo dictado por el Ministerio del Trabajo y Prevención Social y Ministerio de Hacienda. La necesidad pública de esta implementación fue ocasionada gracias a que los trabajadores se vieron enfrentados a una nueva causalidad de desempleo y de despido, siendo esto un factor externo en el que no son influyentes. También porque no se veían resguardados por el Estado al estar en una posición de ingresos nulos o por una situación sanitaria y con baja probabilidad para la gente de un nuevo ingreso por privado. El impacto beneficioso de esta política pública fue que se le permitiera al empleado y al empleador tener una garantía en caso de modificación en su estado de trabajador por razones producidas por el COVID-19, como la suspensión de contrato laboral, la reducción temporal de la jornada de trabajo, la crianza protegida y la ley que flexibiliza el seguro. La última política que hablaremos es el bono clase media, que lleva como características una ayuda económica que llega hasta el máximo de 500.000 pesos, que no son reembolsables y es una entrega única.
Esto es para trabajadores dependientes o independientes, empresarios o empresarias individuales, con los siguientes requisitos: que en promedio de sus ingresos formales entre el segundo semestre de 2019 y el segundo semestre del 2020 sea igual o mayor al salario mínimo y menor o igual a 2 millones. Que sus ingresos formales hayan experimentado una reducción de al menos un 20%. Y si tiene un personaje en la familia con discapacidad, mayor de 65 años, un niño, niña o adolescente según el Registro Social de Hogares. Adicionalmente podría recibir un bono desde 125.000 pesos a 250.000. Por lo tanto, la suma en total sería 750.000. La necesidad pública de esta política fue realizar un cambio en los ingresos y dificultad para cubrir las necesidades que previas a la pandemia se mantenían satisfechas. Tanto así, dar ayuda a la clase social que usualmente no recibe ayuda económica del Estado. Y el impacto beneficioso de esto fue poder evitar el sobreendeudamiento de la población con la finalidad de cubrir necesidades básicas, lograr una menor carga económica para un grupo que ha perdido ingresos mensuales y por último la cobertura de necesidades. Bueno, ahora continuaremos presentando las políticas económicas implementadas en el último periodo de pandemia, que brindan un aporte directo al desarrollo y crecimiento del país y la ciudadanía. La primera política pública económica que presentaremos será la del préstamo solidario para la clase media. Este es un beneficio que el Estado entrega por la situación en la que nos encontramos. Son hasta 650.000 pesos con un máximo de 3 meses. Esto es dirigido a quienes hayan subido una caída en sus ingresos de al menos un 10% entre el segundo semestre del 2020 e igual periodo 2019. Continuando con la siguiente política económica, a continuación presentaré la postergación del pago de contribuciones. Funcionó como una medida de apoyo para las personas y empresas que se han visto afectadas económicamente por la emergencia sanitaria que se encuentra en el país. Esta política se realizará en caso de que las micros, pequeñas y medianas empresas registren ventas que no excedan las 1000 UTF y que presenten al menos una disminución del 30% en sus ventas de enero y febrero del 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020. La postergación del pago de contribuciones se aplicará de manera automática sin necesidad de que las personas o empresas realicen ningún trámite, ya que estas cuotas estarán disponibles para pago durante todo el año y se calculará el monto total de cuotas postergadas a ser pagadas en 2022. Bueno, último pero no más importante, yo voy a presentar la postergación del pago de patentes comerciales, que es una política económica implementada por el gobierno actual debido al periodo de la pandemia. Consiste en que las pequeñas y medianas empresas van a poder postergar el pago de sus patentes comerciales hasta 3 meses sin multas ni intereses. Además, se les autoriza el pago en cuotas anuales o semestrales de la patente municipal y hasta 6 cuotas mensuales y sucesivas sin multas ni intereses. El Consejo Municipal ratifica la aplicación de la ley sobre medidas tributarias y financieras para apoyar a las pymes, siendo estas causadas por la comprensión al cambio de ingresos dentro del hogar debido a las constantes modificaciones en el bolsillo de la familia y por el impacto de variadas medidas sanitarias. Para finalizar, no me queda más que agradecerles su grata participación en el programa, supieron responder cada pregunta y me alegra que hayan podido aportar en la entrega de conocimiento hacia nuestros oyentes. Y muchas gracias también, Manolo. Para nosotros igual fue súper grato. Si Nosotros, les gustara, podríamos hacer algún tipo de conclusión respecto a todo sí, esto. a eso mismo me iba guiando. Nosotras con Sharon preparamos una conclusión que la diremos ahora. Es para que los oyentes puedan reflexionar y nuestro pensamiento en torno a la economía. Bueno, nos parece que el crecimiento económico de Chile representa un desarrollo medianamente progresivo, sin contar las últimas bajas porcentuales en el PIB, considerando la situación particular en la que vivimos el día de hoy. En lo personal y en lo que respecta a las medidas tomadas, tanto social como estamentalmente, nos parecen un tanto vagas, por no decir disfuncionales, ideas mal ejecutadas a nivel país y que se nota un claro desconocimiento de la situación de la sociedad, creando así un reconocible descontento de la población, mismo reflejado en las bajas económicas y en los descontentos sociales. Esto es a partir de la desigualdad que se vive en toda la población. Yo creo que también consta agregar que a lo largo de los años se ha observado un crecimiento proyectivo de la economía,
pero no así proyectos para controlarla de manera estable, sino que más basándose en los ingresos generados en relación a la venta de materias primas, sobre todo el cobre, por un sistema establecido de positividad económico. En cambio, respecto al funcionamiento nacional, en tanto como pymes y empresas del país, no tanto. De hecho, esto lo podemos ver en un ejemplo claro de la mediocridad de organización y establecimiento de reglas a nivel nacional, por ejemplo, con el COVID-19, viendo cómo a pesar de las medidas tomadas, los casos solo han subido y teniendo en consideración las pocas veces conocidas en las que han bajado. Se interponen normas imperativamente innecesarias que ponen en riesgo a la población, como abrir los malls, generando así nuevas altas en los contagios. Para finalizar, nos parece que existen diversas ideas, las cuales se encuentran estancadas y mal ejecutadas. Esto debiese internalizar, generar proyecciones seguras a nivel país para evitar las crisis que pueden existir en ocasiones tan particulares como esta. Escuchar más y atender más las necesidades de la población para evitar revueltas sociales causadas por las injusticias acumuladas como las que se conocen. Y por último, generar una atención correspondiente del Estado para la ciudadanía, guiando de manera debida los fondos existentes. Darle las gracias a las dos por el conocimiento que le han podido dar a nuestros oyentes y por responder cada una de nuestras preguntas. Espero podamos vernos en otra ocasión. Gracias a ti, Manolo. Muchas gracias. Con gusto. Adiós. Adiós.